Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de Autismo sin filtro. Como yo ya les había mencionado, tenemos un tremendo invitado hoy día, que es Miguel, el director de Chile Atiende. Así que él está acá hoy para resolver todas las dudas que tenemos y todas las preguntas que nos hicieron en redes sociales. Así que bienvenido y muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Hola, Eri, gracias por tu presentación y esperemos poder resolver la mayor cantidad de dudas de lo que es atingente en realidad a la institución que me toca dirigir. Efectivamente, soy el director regional de Valparaíso del Instituto de Previsión Social. Chile Atiende, que nos conoce más la gente. Bueno, lo que nos convoca hoy día es netamente hablar autismo. ¿Qué beneficios pueden tener nuestros niñitos que tienen autismo? ¿Qué es la credencial de discapacidad? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué le podemos decir a los papás hoy día que tienen recién un diagnóstico de autismo? Hoy día su hijo tiene autismo. ¿Qué le podemos recomendar? ¿Sacar una credencial es importante? ¿Por qué es importante? ¿El país realmente hay un catastro acá en Chile de la cantidad de niños que tenemos con autismo? ¿Nos ayuda la credencial para eso? Te me lleva al tiro la pregunta directa, pero yo que tengo mentalidad de profe, me gusta hacer una explicación. Yo creo que es importante que partamos un poquito con historia. Entiendo la pregunta porque el impacto para una familia que se encuentra en una situación dice, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Vamos a llegar allá. Pero mira, primero contar que los países deberán tener un sistema de protección social. Y uno siempre cree que existe el sistema de protección social. El sistema de protección social deberá dar garantías que frente a ciertos eventos que ocurren durante tu vida, uno tenga una red, y por eso es que se habla de red de protección social, donde caer y sostenerse, que al menos te ayude. Esto se ha ido mejorando porque si uno parte, región de Valparaíso siempre ha sido pionera. Las primeras mutuales fueron en 1850, 70, nacen acá en Valparaíso, en lo que es en el país. ¿Y qué son las mutuales? Donde trabajadores que vieron que compañeros o compañeras de trabajo tenían un problema de salud, o incluso muerte, ¿cómo me hago cargo yo del evento, de adquirir un funeral y poner la tumba? Entonces los trabajadores y trabajadoras se comenzaron a autoorganizar para atenderse frente a problemas que tienen en la vida. Si lo miramos en lo de hoy día, estos típicos bingo completadas que uno ve Facebook lleno de instituciones, como esta misma, que se autogestionan porque no tienen ayuda efectivamente de nadie. Entonces esto se comienza a trabajar desde las iniciativas personales. Pero en el año 1924 nace el Ministerio de Higiene y Seguridad Social, que es lo que da después origen al Ministerio de Salud y al Ministerio del Trabajo. O sea, había una concepción todavía no ordenada de esto. Y en 1924 la gente lo podrá ejemplificar con lo que es la Constitución del 1925, ruido de sable. O sea, había toda una convulsión social en ese tiempo en el país. Y se crearon las primeras leyes sociales. Ahí nace, y por eso el año 2024 nosotros celebramos los 100 años de la seguridad social. Pero la mirada que había de seguridad social todavía era bastante limitada. Se veía desde el punto de vista de situaciones más o menos extremas. En el año 52, 54 recién se crea el Ministerio del Trabajo con una subsecretaría del Trabajo, pero todavía no estaba lo que es la previsión social. Y ahí lo que se institucionaliza para que se pueda atender a las personas son las mutuales. Las mutuales que hoy día conocemos, una de las pioneras fue el IST, que nace de la agrupación empresarial de los empresarios de la región de Valparaíso, principalmente el Gran Valparaíso, ¿cierto? Que así va. Vamos avanzando. Me voy a saltar rápidamente a que en 1975 se crea la pensión asistencial, la PASIS. Posiblemente algunas personas mayores la pueden conocer, que era la ayuda social que se recibía en los municipios. 30.000, 35.000 pesos a personas que estaban en situación de pobreza y se entregaban a través de los municipios. Y desde el 75 tuvimos que esperar hasta el 2008. Me empiezo a acercar, ¿cierto? Voy lo más rápido que puedo. En el 2008, primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, comenzó a hacer ruido porque en el anterior gobierno de Ricardo Lagos había partido el Chile Solidario, programa Puente, que había muchas personas que llegaban a edad adulta y no tenían cómo sostenerse.
porque simplemente no reunían fondos o no habían logrado tener trabajos formales que le ayudaran a tener un sistema de previsión. Y se generó ahí lo que fue la pensión solidaria. Se crea, por tanto, en el sistema de pensiones que había, que solo dependía de lo que tú podías ahorrar como trabajador, a un sistema que ahora iba a tener un complemento de recursos del Estado que se recogen de los impuestos generales. O sea, cuando una persona compra un kilo de pan y 6 huevos, está pagando el 20% de ese costo en impuestos. O sea, lo financiamos entre todos. Pero hay que juntar esos fondos. La gente, no son infinitos los fondos del Estado, de Chile. Y comienza con esto a apoyar a personas que no tenían fondos para pensionarse. Y se dice, oye, ¿y esta pensión asistencial, que es la que va a después poder ayudar a lo que tú me preguntabas, es muy baja y es una pensión que efectivamente se da en condiciones de una asistencia a personas en situación de pobreza? Y se crea lo que fue la pensión básica solidaria. En esta pensión básica solidaria es donde se acoge a personas que tenían situación de discapacidad o invalidez, pero en un concepto bastante restrictivo. Solo invalidez desde el punto de vista de que física, vista, oído, cierto, sordo, una persona. Comienza a avanzar también la discusión de que estas personas, finalmente, más que discapacitados, tenía que ver con que la sociedad no los acogía y no les generaba el espacio para que se pudieran desarrollar de manera lo más cercano, digamos, porque una persona para que hablemos así con, perdón el lenguaje, pero para que se entienda, una persona que digamos que es coja, por ejemplo. Si yo tengo malas veredas, malas calles, etcétera, le hago la vida más difícil. Por supuesto. Sin embargo, si yo tengo las condiciones, o una escalera sin baranda, o sea, cuando no estoy obligado a tener escaleras con baranda, yo le estoy haciendo más difícil. Entonces, desde el 2008, se comienza con esta pensión de asistencia. Y discapacidad mental es lo primero que se va después de lo físico. Y también se comienza a través la ONU saca una declaración que hace que Chile también reforme su ley y saca la ley 21.419, donde comienza a mirarse que la discapacidad puede ser también cuando tengo una situación sensorial severa. Así lo define. Si no me equivoco, el 2018, la Superintendencia de Seguridad Social acoge esta ley y hace una resolución porque teníamos muchas personas que querían postular a un subsidio para tener este apoyo, digamos, de sentirse incluidos. Si esto no es una asistencia, no es un recurso, por supuesto que no te cambia la vida, pero no es solo el tema del apoyo monetario, es que como sociedad nos hagamos cargo de un espacio que la persona efectivamente y la familia diga, soy acogida en este sistema de protección social. Por eso es que quiero hablar de este redondito tema que significa la protección social. Y ahí sí, pues, comenzamos hoy día a avanzar y empezamos a generar instrumentos, porque antes no eran considerados. En tu pregunta es, ¿qué hago yo el día que me encuentro con esta situación? Tenemos hoy día, desde el punto de vista de los subsidios que en el IPS existen, 3 etapas de la vida, desde el nacimiento, ¿cierto? 0 y algo, hasta los 18 años, desde los 18 a los 64 y desde los 65, digamos, que es la edad de pensión, hacia adelante. ¿Por qué? Porque tenemos entre los 0 y los 18 un subsidio que se llama de discapacidad. Desde los 18 a los 64 es un aporte solidario de pensión, pero no es una pensión, es un aporte solidario para situación de discapacidad o invalidez. Y finalmente, de 65 en adelante, yo tengo que traspasar esto a la pensión básica solidaria. Esta pensión básica solidaria tiene como espejo la PGU. Exacto. Desde el punto de vista de los montos. Y desde ahí se gestiona la ley como porcentaje, como una medida para lo que es el subsidio de discapacidad, que es para las personas que están en una situación de 0 a 18 años. Eso es lo que tenemos como banda, digamos. Perfecto. Mi hijo va a cumplir 18 años. ¿Cómo lo hago? Ese subsidio ya pasaría a ser un aporte
¿cierto? De pensión, claro. Un aporte de pensión. ¿Dónde hago el trámite? ¿Eso es automático? Chile Atiende se hace cargo, me llaman, vamos a una contraloría médica, porque me imagino que no todos pasan a tener esta como pensión, digamos, después de los 18 años. Me imagino que acá va a haber médicos que van a evaluar si es que te corresponde o no te corresponde, o es para todos. Mira, el concepto del IPS, que tiene una sucursales de atención de público, que el nombre genérico que la gente le ve en la entrada es Chile Atiende. Exacto. Porque la idea es que nosotros, con nuestras sucursales, también generamos convenios con otros organismos públicos que, por lo general, no tienen la capilaridad o la cantidad de sucursales y funcionarios para atender al público. Entonces nosotros en estas oficinas tratamos de evitar que la gente ande de puerta en puerta. Que es súper importante porque pasa mucho. Claro, tiene un límite, lamentablemente, desde el punto de vista de los convenios que vamos haciendo. Pero nosotros tratamos de convencer al resto de servicios públicos que muchas veces no tiene sentido que repliquen ventanillas por esto, porque la gente llega a hacer un trámite y le queda la mitad acá y la otra mitad tiene que caminar. Entonces, y además que confunde. Nosotros todavía tenemos personas que llegan con su carnet de identidad a preguntar, ¿y yo tengo derecho a algo? Porque no saben en términos reales a lo que van. Justamente. Por eso es importante educar un poco y orientar. ¿Dónde hago tal cosa? Porque, como recién la pregunta que le hice, el tema de la credencial de discapacidad, yo puedo pensar que la tengo que ir a hacer a Chile Atiende, pero no es así. Yo tengo que ir a Compin. Así es. Y qué bueno que tocaste el tema, porque desde el punto de vista de la certificación médica, o sea, el IPS, que es la institución que por ley tiene que administrar los recursos que tienen que ver con prestaciones sociales. Uh-huh. Nosotros damos pensión a los pensionados. Exacto. Con fondos autogestionados o con fondos sociales, digamos, del Estado, y ahí la superintendencia que nos tiene que fiscalizar se llama Superintendencia de Pensiones. La sigla es SUPEN. Yo creo que es bueno que la gente ahí lo vea en la página web, después supen.cl. Desde el 2008 se llama SUPEN. Antiguamente se llamaba Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones, Superintendencia AFP. Al cambiar el nombre a Superintendencia de Pensiones, no solo algo de maquillaje, digamos, de nombre, es que le cambia el objetivo. Y uno en la página web de la SUPEN se puede encontrar con mucha información del sistema de pensiones. Sé que no es el tema, pero le digo a la gente porque tiene que informarse. Hay una variedad de situaciones que tenemos en la cabeza que son fake news y que incluso las escuchamos a veces en los noticiarios de la televisión dichas por autoridades. Uh-huh. Ahí es cuando uno como funcionario público se pone rojo, se dice, pero ¿qué están diciendo? Y queda para la gente en la cabeza. Y la otra superintendencia, que es la que vamos a hablar nosotros, se llama Superintendencia de Seguridad Social, que también nos supervisa a nosotros como institución y es la que revisa cómo nosotros estamos generando toda la administración de los fondos sociales. Y ahí entra, por ejemplo, la pensión básica solidaria de invalidez, la PBSI en sus siglas. ¿Y por qué la gente cree a veces que tiene que hacer esto en Chile Atiende? Porque cuando se mete en Google y busca un trámite, lo primero que le aparece es Chile Atiende. Porque Chile Atiende ve los trámites propios, pero también es el portal de información público de los servicios públicos. Ahí nosotros ponemos todos los trámites. Ojo, es importante que lo hagan en la página de Chile Atiende, o sea, del IPS en realidad, no en otras, chileatiende.cl, para que siempre vean la fecha de actualización. Porque cuando tú te metes en Google, muchas veces aparecen páginas del pasado, por decirlo de alguna manera, uh-huh, que no son las que están vigentes con Exacto. la ley. En el cambio, en la nuestra, estamos obligados, por un convenio, efectivamente, en nuestra misión de Estado, de estar actualizando los trámites. Entonces, cuando es propio, al final te dice, vaya a la sucursal de Chile Atiende, o las distintas maneras. Nosotros atendemos por call center, 101, la gente puede llamar al 101 y atenderse con un ejecutivo. Tenemos sucursal virtual, o sea, te atiende un ejecutivo por pantalla, por una videollamada, y nuestras sucursales presenciales. Entonces, yo hoy día tengo diagnóstico, voy a Compin, entrego toda la documentación que Compin me pide y ahí yo espero. Claro. Y yo te voy a decir justamente lo del Compin porque tenemos dos formas siempre de comisiones médicas para que la gente sepa. Una que es la que depende de la suceso,
que está en 13 Norte, Comisión Médica para Evaluación de Discapacidad, y la que estamos hablando ahora, que es la que me va a certificar a mí para la credencial de cuidador de discapacidad, el porcentaje de discapacidad que tengo yo, que es la del COMPIN. Voy a un médico particular o voy a un médico del hospital público y me certifica que yo tengo una discapacidad, pero eso no me sirve a mí para la credencial. Tiene que ser a través del COMPIN. Y ahí tenemos, por supuesto, un cuello de botella importantísimo. No hay suficiente diligencia, transparencia. Ahí nosotros recibimos a las personas en esa situación de no avanzar con su trámite, pero nosotros como IPS ahí no podemos hacer nada. Nosotros tenemos que esperar que la persona traiga el certificado que la COMPIN efectivamente le determinó el porcentaje de discapacidad. Ahora, súper importante eso, el porcentaje de discapacidad. Según el porcentaje de discapacidad que me otorgue COMPIN, es si es que a mí me va a corresponder, o a mi hijo en este caso, un subsidio de discapacidad. Si a mí COMPIN dice que mi hijo tiene un 30% de discapacidad, sí me va a corresponder la credencial, pero no así el subsidio. Si no me corresponde el subsidio, ¿qué otro beneficio tengo? ¿O a qué otra cosa puedo optar? Ya que no me corresponde, ¿cierto?, el subsidio porque mi hijo aparece con un 30%. ¿Hay alguna otra ayuda del Estado? Por ejemplo, un duplo, una carga familiar, algo por la municipalidad que se pueda gestionar. Mira, ahí siempre empezamos a tener un poco de problemas en las explicaciones, porque cada uno en el mundo público termina siendo especialista en la ventanilla que le toca atender. Sí, claro. El municipio es toda una gama distinta de situaciones. Ahora, yo teniendo hartos años en el tema, uno va conversando y se va encontrando efectivamente tratando de ir completando ese puzzle grande. Yo muchas veces le digo a la gente que se viene a atender con nosotros que ellos, como van a distintas puertas, muchas veces nos traen información que nosotros no necesariamente teníamos. Así es, pues cuando yo no tengo el porcentaje que me permite por ley, nosotros no tenemos, en el IPS no va a encontrar una persona que pueda definir por criterio si te acepta o no te acepta. La ley lo que indica, nosotros eso es lo que tenemos que aplicar. Ya, si yo no encuentro efectivamente en el porcentaje de discapacidad que me otorga el Estado, si me quedo sin derecho, yo tengo que ir al municipio para ver si efectivamente si hay. Pero también tú me hablabas, por ejemplo, del subsidio familiar. Son otros beneficios que tienen otras características. Nosotros... Yo no me quiero salir del tema, pero la gente habla siempre del bono marzo, que es un aporte familiar permanente, sea efectivamente en marzo, tenemos el bono invierno, que es para pensionados, tienen otro foco, pero puede caer, claro, en la misma familia que tiene este niño, pero la razón por la cual se llega a ese beneficio es distinta a la situación del menor que tenga discapacidad. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Muchas veces una persona va a hacer un trámite al IPS Chile Atiende propio y va con dos niños y uno se empieza a dar cuenta ahí cuando está atendiéndose que los niños tienen alguna situación y uno le pregunta a la mamá tratando efectivamente de hacer y se encuentra con que las personas no saben. Exacto. Son atendidos en un consultorio. En el consultorio el doctor deberá derivarlo con la asistente social. Esa asistente social es la que tiene que tomar hacer el informe social y decirle usted tiene que ir al COMPIN. Pero nos encontramos con personas que dicen no tener esta información. No tener la información. Eso pasa mucho, por eso es importante dar la información y ser claro con la información. Porque es lo que acaba de decir usted. O sea, hoy día la primera línea deben ser los consultorios. Así es. Porque es ahí donde está la atención primaria y es decir, efectivamente el niño a lo mejor presenta, entonces estos son los conductos regulares, esto es lo que usted debiera hacer. Y sabemos además que cuando hay niños con discapacidad, muchas veces, o la mayoría de las veces, las mamás nos vemos la obligación de quedarnos en casa cuidándolos. Entonces, se ven mermados los ingresos, porque ya hay un ingreso menos, o de pronto ya no hay ingresos porque muchas veces somos nosotras las que criamos a nuestros niños. Entonces, es difícil, más cuando no está la información adecuada. Por eso yo le mencionaba, era tan importante esto de dirigir a la gente. Tienen que ir a este lugar o, como usted mencionó recién, todos los canales que hay. Ya hay digitales, hay por teléfono, hay presencial. Es importante que la gente se informe y dar una información súper acertada. Yo voy a hablar de mi caso. Yo, mamá de hijo TEA, Chile Atiende, por lo menos la sucursal de Valparaíso, funciona muy bien.
Yo creé el primer club deportivo para niños autistas en Valparaíso y las mamás que están en el club deportivo, yo las mando a Chile Atiende, vayan a hablar con la Loreto, que le mando un beso a la Loreto, por cierto. Loreto Muñoz, la jefa de la sucursal. La jefa de la sucursal. Ella es una persona muy afable, ella atiende muy bien. Entonces, eso es súper importante porque nosotros ya venimos con una carga emocional grande para que más encima nos digan, vayan para allá, y es como, en serio, como nadie es capaz de darme realmente la información como corresponde. Entonces, es importante que la gente sepa dónde se tiene que dirigir, ver las ayudas que hay, porque es importante. Es importante porque yo creo que no es un tema de Chile Atiende, yo creo que es un tema país, tiene una tremenda deuda con nuestros niñitos, porque no hay ayudas para nosotros. Que es otra consulta que le quería hacer, muy importante, que me le hicieron mucho en las redes sociales. ¿Qué pasa con la credencial de mamá cuidadora? Yo te iba a tocar ese tema, pero antes de entrar justo en eso, mira, todo... Ya que hablaste de la Loreto, de hecho hoy día me acompaña a mí Marcela Llanos, que es mi apoyo. Yo soy el director regional, no soy el experto en los temas de los distintos temas, pero por supuesto que represento y soy la voz del IPS, me apoyan los equipos. El equipo del IPS en general, que atiende público, es un equipo altamente especializado en estos temas. Nosotros tenemos un proceso de capacitación interna que es único, no hay otro servicio público que lo genere, que son distintos módulos que permiten tener el equivalente a un diplomado de atención de público. Entonces, nuestros equipos están muy preparados, no solo en el tema técnico, porque eso va por otra parte, sino en cómo yo enfrento la situación de atender a una persona adulta mayor, sorda, que no me escucha, que no puedo efectivamente seguir manteniéndome sentado porque si no va a entender lo que yo le estoy diciendo, me tengo que parar, hablarle fuerte. Mucha gente mira para el lado porque en realidad ¿qué pasa al lado que están hablando tan fuerte? Y después se dan cuenta que están atendiendo a una persona que, como te conté antes, a veces llegan solo con el carnet de identidad a preguntar si tienen derecho a algo. Y la observación, el cómo yo atiendo. Tenemos dentro de la oficina física en la sucursal de Valparaíso una sala de contención, porque hay personas que quedan efectivamente emocionalmente muy comprometidas después de algunas atenciones. El IPS hace convenio y visita de terrenos. Vamos al Hospital Van Buren, al Hospital Pereira, vamos al ¿cómo se llama? El Hospital Mental de El Salvador, vamos a la cárcel, hacemos visitas a domicilio, porque a veces tenemos que hacer que el poder para representar a una persona porque está postrada. Entonces, muchas veces se espera mucho tiempo cuando ya tu mamá, tu papá, a la persona que tú le vas a hacer la ayuda, cuando ya no tienen condiciones para decir recién, oye, ¿quién la hace de apoderado? Porque mejoraría mucho efectivamente si nos preocupamos jóvenes de las personas mayores para poder ayudarles, porque nosotros tenemos varias distintas formas de poder llegar a ellos. Tenemos algunas personas que llegan con con la credencial que tú me decías de mamá cuidadora, con la ilusión a veces de que tienen algún beneficio directo por esa credencial. La credencial le da atención preferencial, pero no le da derecho efectivamente a un subsidio. Entonces, como conversábamos antes de iniciar el podcast, hay a veces tanta información de tantas fuentes que cuando yo quiero saber qué voy a hacer, me mareo al ver esto. Exacto. Y termino inmovilizándome, sobre todo cuando estoy en un problema. Nosotros tenemos personas que llegan a veces convencidas, hay que atenderlo, explicarle, darle la razón, pero quedan con una duda enorme respecto al tema. Tenemos distintas vertientes para el tema. Uno es identificarte como mamá cuidadora o como persona, perdón, no mamá, persona cuidadora. Exacto, no necesariamente tiene que ser la mamá. Claro, yo puedo estar cuidando a un familiar o a un vecino que requiere cuidado porque no tiene la forma de ser completamente autovalente. Y si yo lo estoy cuidando, voy a tener esta credencial de cuidadora. Por ahora, en la legislación no tenemos ayudas sociales en esa condición. Lo que tenemos efectivamente es que los servicios públicos le damos atención preferencial. ¿Cómo se la damos a una mamá, a una mujer embarazada, a un adulto mayor? Tenemos que tener... ser inclusivos desde el punto de vista de la atención. Pero esa es la condición. Distinto a lo que tú me preguntaste antes, que tenía que ver con la credencial directa de discapacidad. Eso es otra situación y eso sí te puede dar derecho efectivamente a subsidios.
O sea, porque siempre se habla que la municipalidad da una ayuda económica, ¿cierto?, a mamás que tienen hijos postrados. Esa ayuda, ¿es así de tajante? ¿Mi hijo tiene que estar postrado para recibir esa ayuda? Ese trámite lo tengo que hacer en la municipalidad. Ustedes no tienen nada que ver con aquello. Son cupos, se postula. O esta ayuda que se le da a las mamás que tienen hijos, porque se supone que es con una discapacidad importante, tiene que ser solamente postrado, puede ser intelectual de un 70, de un 80. ¿Cómo averiguo eso? ¿Dónde lo hago? Si yo soy mamá o cuido a más de una persona, ¿tengo que sacar más de una credencial? ¿Saco una credencial por cada persona que cuido? ¿O con una sola me basta? No, lo que te identifica la credencial es que eres cuidadora. No te dice de cuántas o más personas, sería una sola. 2, en el tema del municipio no existe una norma. Depende del municipio, que ese municipio tenga o no tenga recursos, la variabilidad de los recursos en un municipio, y después que el municipio, si tiene los recursos, cómo lo define efectivamente para la ayuda social. Hay una sinfín de situaciones que la gente no se sorprende cuando uno les cuenta. Si yo estoy en un municipio y hago un inspector de nosotros para un camión que viene desde la carretera va a cruzar por mi comuna, y yo lo detengo y me encuentro con que adentro de ese camión viene una familia que había estado haciendo dedo. Ya, por ser personas en situación irregular, yo tengo que decirle al camión que se vaya y a esta familia le tengo que retener. Si vienen con menores y no tienen dónde pasar la noche, lo que corresponde es que la Oficina de Protección de los Menores diera aviso a Carabineros. Pero a esos niños deberán buscarle un lugar donde efectivamente alojarlo y separarlo de la familia. Entonces esa persona de la atención social del municipio va a decir, por ayudar voy a hacer lo peor. No tengo dónde llevarlo. Encuentro una persona que me llevan al municipio, una persona que tiene problemas, que su pareja tiene una situación de alcoholismo grave y quiere buscar una solución. Los municipios no te van a encontrar dónde, no tienen un lugar. Tú misma que organizaste un club para niños que tienen autismo, lo tuviste que autoorganizar. Sí, claro. No hay una ayuda específica. Pero podría, por ejemplo, te van a decir, mira, es que hay fondos concursables, hay subsidios, presenta una carta. Sí, claro. Nunca te los ganas, porque lo hemos hecho. Claro, pero tú terminas, perdón la palabra, yo que represento al Estado, aquí me pueden hasta tratar de decirlo de esta manera. Claro, esto termina siendo más una caridad que la asistencia social, que es lo que yo trato de defender, de lo que se debe construir y trabajar desde el Estado. Y no hablo de gobierno porque esto es permanente. No, esto es para todo. Por eso, cuando uno habla de más de un periodo, cuando esto es permanente, se habla del Estado. Lo digo para que la gente lo entienda. Y el Estado es el que debe tener las herramientas para generar esta protección. Pero lo que te quería explicar de que hay una variabilidad de situaciones sociales con las cuales hoy día no tenemos herramientas para. Porque cuando tú ves, ¿por qué hay tanta gente en un ruco y no hace nada el municipio para sacarlos? Bueno, tú puedes ir con la ayuda de Carabineros, con la ayuda de tu seguridad ciudadana municipal, romperle el rugo a la persona, echarle en un camión, tirarlo a la basura y ¿qué haces con esa persona? Sí, claro. Esta persona en alguna parte se va a tener que ir a dormir de nuevo. Porque no estamos solucionando, no estamos yendo al fondo. Entonces no tenemos muchas herramientas para mucha variabilidad de cosas. Hoy día nuestro tema especial, ¿cierto? Al podcast que tú me invitaste, me dijiste que se llamaba Autismo sin filtro. En el autismo es una más de estas cantidades de situaciones que tenemos hoy día en una zona gris donde hay un porcentaje que se ha podido iluminar. Yo siempre digo que es como que entramos en una bodega grande con una linterna o con una vela en vez de prender la ampolleta. Porque no tenemos hoy día para iluminar todo. Vamos con un foco bastante pequeño, no hay una apertura todavía total. Entonces yo voy a partir con esa afirmación que me hiciste tú cuando empezamos a conversar. ¿Qué hago yo, mamá, cuando me encuentro con esto? Exacto. Sales a golpear puertas, a autogestionar, a buscar fundaciones. Ahí hay un complemento, ¿eh? La ley chilena permite que las empresas privadas tengan la posibilidad
de generar donaciones y aportes a fundaciones sin fines de lucro. Y eso hace que en vez de poner el impuesto en el pago de impuestos, Sí, claro, para que el Estado lo defina, va. es la empresa la que tiene la posibilidad de definir, no, yo voy a hacer esta ayuda directa, porque debiera también haber una red de... Es que eso falta. Hacemos leyes que a veces falta para que las completemos. Tú sabes que hay una ley de inclusión. Las empresas debieran tener el 1%, se hizo una ley que dice el 2%, pero solo cuando se complete la anterior. Entonces, aunque existe el 2%, todavía estamos en este 1%. Exacto. De contratar a personas que tengan alguna situación de discapacidad. Sí, nos encontramos pero si no en que lo hacen, estamos en falta. aportan. Sí, lo que pasa es que no alcanza. Yo sé que no va a alcanzar para todos, porque no se puede, ¿cierto? Pero hoy día, y como bien lo mencionaste, esto no se trata de colores políticos, porque esto es un tema de Estado. Sí, claro. Nosotros tenemos una deuda con nuestros niños. ¿Por qué? Porque hoy día, si tú no puedes caminar, tú vas a la Teletón. Nuestros niños no tienen una Teletón. Para nuestros niños es todo caro. Lo peor de todo esto, que no es que yo lo llevo a la fonoaudióloga 6 meses y estoy listo. No, estos son años. Mi hijo tiene 13 años, yo llevo 10 años en terapia. De fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, que los caballitos, que clase de natación, que la educadora diferencial. Entonces, ¿quién me ayuda? Y más encima voy, postulo, saco credencial y no me da el porcentaje para tener un subsidio que es la mitad de una PGU, que son 125.000 pesos, que a lo mejor podría pagar la fonoaudióloga de una vez a la semana. Entonces, hoy día sí, es todo muy lindo, todos quieren o todos tienen la intención de ayudar, pero esto no se concreta, falta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta a los papás? ¿A quién les tenemos que pedir ayuda? ¿Dónde tocamos puertas para que nos escuchen? Porque no es que hoy día el autismo sea de moda, y todos sean autistas. No, sino que hoy día hay más herramientas, ¿cierto?, para poder diagnosticar. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos que el grupo de niños va creciendo, pero las ayudas no crecen? Entonces, te vuelvo a insistir, yo tengo mamás que están desesperadas porque me dicen, ¿qué hago? ¿Cómo ayudo a mi hijo cuando no tengo los recursos para hacerlo? Y el Estado dice que no hay. O sea, son nuestros niñitos hoy día los que están en el aire, los que no tienen ayuda. Porque como te acabo de mencionar, el subsidio de discapacidad sí existe, pero no es para todos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los papás? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo ayudamos a visibilizar más? ¿Cómo ayudamos? ¿A quién le tenemos que tocar la puerta para que digan, perfecto, el Estado tiene la obligación? Porque como bien dijiste tú, al final esto pasa como una ayuda, así como casi caridad. No necesitamos caridad para nuestros niños. Nosotros necesitamos que el Estado se haga cargo. Y que se haga cargo de verdad. Sí, mira, tú, harto tema y qué Sí, bueno, claro. y qué bueno. Yo lo dije antes de comenzar, quedé impresionado con lo que tú has autogestionado para hacer este podcast. Primero, obviamente, lo del club, porque ahí hay que pararse a aplaudir, es lo que uno debe hacer. Pero cuando tú me das el ejemplo de la Teletón, ahí tenemos un gran ejemplo. Y para que no sea solo la Teletón, porque lo hace efectivamente una persona con una figuración pública muy importante, ¿cierto? Si no, quizás no tendríamos lo que tenemos. Te puedo hablar de Coaniquem, que es la historia, Sí, ¿cierto?, claro, de tratamiento de los niños quemados. Si no es por el doctor que inicia ese trabajo, tampoco tendríamos lo que hoy día hemos logrado. Tenemos avances en muchos trámites, en muchas cosas sociales, pero lo primero es cambiar la mirada, la apertura que tenemos que tener. Todo lo que tú me has contado, nos hemos tocado, por ejemplo, un caso que es muy difícil de resolver, que tiene visibilidad generalmente negativa, que es cómo tú a tu niño lo pones en un colegio, en la educación. Cómo el resto de los apoderados, de los papás, lo cambian de mentalidad para entender qué es lo que es la inclusión. Porque es tan fácil apuntar con el dedo, mirar de lejos, hasta que te toca. Exacto. Yo, haciendo, como se llama hoy día, declaración de intereses, yo tengo un hermano, yo tengo 59 años, mi hermano 5 años menor que yo, entonces ya es un adulto, pero tiene neurofibromatosis aguda y él creció con eso, y pionero, pues en Chile no se conocía esa enfermedad, a él lo estudiaron mucho y le tocó pasar por escuela normal hasta cuarto básico, y porque el resto de apoderados efectivamente
lo sentía como una complicación, terminó trasladándose a una escuela especial. Y para él efectivamente fue primero un golpe. Después ya pasó la historia, pero él hasta cuarto básico estuvo en un colegio normal y lo que debería haber ocurrido en ese Chile de ese tiempo es que él habría terminado efectivamente en educación normal, porque lo que no entendemos como sociedad es que tenemos que nosotros siempre mirarnos como el conjunto. Nosotros no somos personas aisladas. A todos nos gusta como que la parte que nos va bien a nosotros, donde nos sentimos bien, y el resto como que no tenemos ninguna obligación colectiva. Pero yo creo que aquí las obligaciones son compartidas. Pero son colectivas. Nosotros cuando... ¿por qué existe hoy día el asumir el prenatal desde el punto de vista de la sociedad? Si no es la sociedad no crece, no hay natalidad, si no es compartido. Exacto. Esto no requiere solo de mujeres. Entonces, cuando miramos que va solo por ese lado, entonces, cuando miramos lo que tú me estás contando es cómo como sociedad abordamos esto. Y si bien es cierto, yo dije Estado, porque esto no es de un gobierno, es de el colectivo de gobierno, es absolutamente político. Y cuando hablo de política me refiero porque detrás de la política hay miradas de cómo yo voy a determinar prioridades, etcétera. La política es el arte de gobernar, de tomar acuerdos. Hannah Arendt lo define como lo contrario a la violencia. Cuando hay violencia significa que hay ausencia de política, porque no hubo conversación. Entonces, en esta conversación que tenemos que generar es cómo vamos generando espacios para esto. Te contaba que el 2008 nació lo que fue el aporte previsional solidario, que en el 2021 se convirtió en la PGU, ¿cierto? Que antes que existiera, todos miraban como que no era posible, ni siquiera de discutir. Esto fue un cambio bastante importante en la ley. Y hoy día tenemos personas que llegan a la edad de adulto mayor, de pensionarse, que pueden tener al menos el aporte de la PGU. Y con... que era el aporte solidario antes. Y a partir de que se llama PGU, también las personas que sí lograron tener algo de ahorros previsionales por su propio esfuerzo de trabajo, tienen una condición mejor porque tienen la PGU más su pensión. Entonces ahora, ¿cómo le abrimos la puerta a esta mirada de estos grupos de personas que tienen condiciones que efectivamente se generan? El niño, el adulto, el que tiene la discapacidad, pero su grupo familiar, porque la mamá que tiene que absorber esto, por supuesto que va a tener restricciones de horario. Muchas personas, yo conozco casos personalmente que la mamá trabajaba en un trabajo, digamos, de empresa normal, ingeniería comercial, etcétera. Tiene un hijo que tiene una condición especial y tuvo que renunciar para hacer emprendimiento, porque dijo, yo no puedo tener horario de trabajo, etcétera. Eso es. Y le cambió totalmente la vida. La vida. O sea, yo tenía un centro estética maravilloso, me iba regio en la vida. Yo tengo apoyo de mi mamá, mi papá, mi hermana, nada que decir, pero uno de mis grandes apoyos era mi padre, porque papá, estoy trabajando, me lo iba a buscar al colegio, me lo llevaba, qué sé yo, a terapia. Mi papá falleció, en un par de semanas cumplió 2 años, falleció. Entonces yo tuve que cerrar mi centro estética y reinventarme. ¿Por qué me tuve que reinventar? Hoy día vendo huevos. O sea, eso hago, vendo huevos. ¿Por qué? Porque Valentino tiene que seguir yendo al colegio, Valentino tiene que comer, Entonces, hoy día, súper bien todo lo que tú me has contado de todo lo que hemos avanzado, pero necesitamos avanzar más y más rápido. Porque no soy solo yo, somos muchas que nos vemos en la misma situación. Yo vendo huevos, otra mamá vende ropa usada, porque necesitamos seguir manteniendo a los niños, ¿cierto? Muchas veces tampoco hay ayuda a los papás, porque acá es un todo. Oye, se juntan muchas cosas. Daniel, mira, si me equivoco en lo que te digo, voy a tratar de explicarlo. Usted me dice que estoy equivocado para que cambiemos la manera de decirlo, porque en el fondo yo sé que estoy bien, pero a veces, como uno lo explica. Mira, efectivamente tú dijiste al principio, no lo podemos hacer todo, todos entendemos de que no alcanza plata para todo, pero hay cosas que tenemos que dar prioridad. Exacto. Mira, en la PGU hoy día tenemos 2.800.000 pensionados en el país y nuestra población va envejeciendo. De plata estatal, el 82% de los pensionados reciben plata estatal de apoyo, porque con su ahorro previsional propio no da una pensión que le alcance para vivir. ¿Cuánto gastamos al año en PGU? Más o menos 6.000 millones de
de dólares, es decir, de pesos, no, de dólares. Es muchísima plata y como los recaudos no alcanzan para todo. Entonces, yo tengo que ver cómo financio la política social. Y he dado siempre el ejemplo yo, por ejemplo, con el TAC. Cuando uno pasa por una carretera y suena el TAC, a todos nos da rabia que suene el TAC y tengo que pagar. Entonces hay otra forma de pagar, pues, que cuando yo pase por la carretera no suene TAC, que no haya TAC y se paga a través de los impuestos generales. O sea, lo pagamos entre todos. Eso significa que por esa carretera, cuando pase esa persona en auto, dejó de sonar el TAC y no paga. Pero la señora, que no tiene auto y que no pasa por la carretera, está ayudando a pagar ese paso por esa carretera. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué prefiero yo? ¿Que lo paguen todos o que pague el que pasa en el auto? Esa fue la definición por qué efectivamente existen peajes en ciertos lugares donde paga el que pasa. Igual que la contaminación, deberá ser que el que contamina también genera un pago. Sí, pero tenemos aquí en Chile una situación rara con el petróleo, que es más contaminante que la benzina, tiene más liberación de impuestos, principalmente porque lo que se entendía que el petróleo iba para el mundo productivo y por eso es que pero empezaron a proliferar autos 4x4, etcétera, petroleros, porque tenía menos costo que la benzina. Entonces, como nosotros decidamos aplicar ciertas cosas, nos van a permitir tener más o menos holgura para poder generar las prioridades que tenemos en lo social. Entonces, creo que la sociedad tiene que ser más opinante también porque esas decisiones finalmente muestran para dónde están las prioridades. 2, generar conciencia ciudadana porque las políticas públicas se van haciendo después que hay una conciencia ciudadana. Entonces, por ejemplo, este podcast que estás haciendo tú, el invitar a una persona que trabaja en un puesto de gobierno, en este caso yo, y me imagino que seguirán invitando a otras personas, lo que ahí te podamos ayudar para contactar personas, porque ojalá vengan aquí. No es fácil ponerse en el micrófono porque uno se expone. Por supuesto. Pero a mí me encanta esta situación porque yo quiero aplaudir efectivamente lo que estás haciendo tú y cualquier otra organización, fundación, mamá, grupos de amigas, de amigos que estén efectivamente trabajando por hacer luz en algo que cuesta entenderlo como sociedad. Porque mira, verlo de lejos, todo el mundo se solidariza. Por supuesto. Pero llegó el niñito a mi curso, donde está mi... Y ya no lo quiero. Claro, no, pero es que se veía bonito ahí en la tele. Exacto. Entonces, si no entendemos como sociedad que tenemos que tener prioridad, es difícil que cambiemos la ley. Porque las leyes siempre van a seguir efectivamente de alguna manera lo que se siente como presión social. Por eso te conté rapidito esto del 1870, que la asistencia social partió por la mutual organizada por los propios trabajadores. Entonces creo que yo también contribuyo al poder estar acá en este podcast y en lo que efectivamente uno puede hacer, porque hay que creerse este cuento y ayudar efectivamente a que se genere información. Si la ciudadanía está ajena a lo que sucede, por supuesto que en la avenida Pedro Montt, ¿cierto?, en el Congreso no va a ser un tema a tocar. Y nosotros necesitamos que estas cosas efectivamente se hagan. ¿Para qué? Para que después funcionen. A mí me toca dirigir una organización donde los funcionarios, como te contaba yo, que están ahí, en general... yo diría que todos se creen mucho el tema en el que están. Sabes que trabajar en el IPS te hace sentir ese logo que aunque tú te saques la ropa, sigue ahí en ti. Porque tú sientes que estás contribuyendo. Termina el día agotado, a veces tú tienes un problema, hay gente que no va en buenos términos porque creen que uno les puede solucionar un problema y yo les digo no. Y porque ya van agobiados además, claro, y uno los entiende. Pero claro, yo no puedo aplicar criterios. El caso suyo es muy importante, yo efectivamente le voy a dar la ayuda. No, nosotros aplicamos la ley. Y igual como cuando la cajera del supermercado la retan por el precio alto, claro, nosotros aquí cuando no tenemos una solución también nos retan. Exacto. Pero no es posible que lo podamos abordar. Pero sí uno siente que está contribuyendo. Yo creo que hay que buscar la manera de dar más conocimiento para que sí se puedan aprovechar bien las cosas que sí existen y también para publicar y hacer conocimiento respecto a estas áreas que faltan por cubrir, porque en la medida que lo hacemos más patentes, también es posible que podamos lograr estas modificaciones. Yo decía antes que la discapacidad sensorial severa
es la última rama que se ha incorporado en la protección social de niños y de personas adultas, y tuvo que ver también con esta declaración de la ONU donde se amplía el tema de los derechos humanos. Y esto hay que mirarlo como un derecho humano. Exacto. Ese es la gran frase que yo te quería decir. Entonces, como decidamos financiar también nuestra red de protección social, hace diferencias. Hace diferencias si yo voy a invertir, no sé, pues en un hospital, en una escuela o en cualquier otra situación social. Por eso es que tampoco podemos dejarlo solo a las municipalidades, porque las municipalidades no tienen pueden, recursos. no dan, no. ¿Sabes cómo se financian las municipalidades? Se financian con el Fondo Común Municipal, entre ellas mismas. Y las que reciben más aportan finalmente al Fondo Común Municipal. De hecho, Valparaíso tiene un centro de autismo, ¿cierto? Pero no alcanza. Y atiende niños por 3 meses, les dan el alta porque hay una lista de espera de 300 niños. Entonces, cuando nosotros hablamos de terapia de manera permanente. Ellos tienen que estar de manera permanente. No me sirve una terapia de 3 meses. Pero claro, se hace lo que se puede. El tema es que no es suficiente. Entonces, como bien dices tú, no es un tema municipal. O sea, aquí es un tema país. Yo por eso te agradezco que hayas venido, que estés con nosotros, porque, como bien dijiste, no es fácil estar sentado acá, porque uno se expone, en donde uno hace preguntas incómodas, en donde tengo que contestarlas o tengo que responderlas. Pero es importante que estés, porque que estés tú va a venir otro y entre todos podemos hacer algo, porque no podemos esperar 100 años para que nuestros niñitos tengan las ayudas que son necesarias. Porque si yo como país quiero incluirlos, necesito darles herramientas. Si yo no les doy las herramientas, no los puedo llevar a una empresa a trabajar el día de mañana, porque no les estoy dando herramientas para que ellos se puedan desarrollar. Entonces, no podemos esperar 50 años. Necesitamos que esto sea... A lo mejor no va a ser mañana, pero necesitamos que sea luego. Y empezar a ayudar, porque cada vez son más. Entonces no podemos cerrar los ojos a esto y decir, ya no importa, nació autista, que así se que... No, tenemos que dar herramientas, tenemos que ayudar y que la inclusión sea de verdad, porque honestamente sabemos que la inclusión... O sea, la ley TEA partiendo para ahí no sirve para nada. Y lo digo a viva voz, la ley no sirve para nada. Entonces necesitamos inclusión, pero necesitamos una inclusión real. Y por eso yo de verdad que te agradezco que estés acá y estás cordialmente invitado para venir de nuevo. Yo sé que quedan muchos temas por abordar, porque no es algo que uno lo converse en media hora, en 45 minutos, porque son hartos temas. Las mamás tenemos muchas dudas, entonces estas instancias son buenas para poder despejar las dudas que tienen las mamás con respecto a todo lo que hay para nuestros pequeños. Te doy las gracias por estar con nosotros. Ya, pues, Denis, yo aquí al tiro en el aire, comprometámonos, efectivamente. Yo quisiera venir de nuevo, quisiera venir de acompañante, porque me parece que tengo personas como Loreto, como Marcela, que te contaba, Silvia, la jefa de la sucursal de acá de Viña, y otras personas que se dedican más con los pies en la tierra a lo que tú me estás contando y me has preguntado. Para yo venir efectivamente de acompañante, porque sí voy a venir. ¿Sabes qué? Yo siento que aunque no está en el contrato de trabajo, esta parte del trabajo que uno hace tiene que ver con que yo espero que funcionarios del IPS lo estén viendo y se sientan representados. O que me digan, no, sabes que no me gustó tal cosa, pero que sientan que tienen efectivamente aquí una voz que dice, ¿sabes qué? Nosotros, los que estamos ahí atendiendo de cara al público, los que estamos detrás. Mira, siempre hay que respetar el trabajo de todos. Una oficina no puede funcionar si no hay una persona que haga el aseo. Y yo tengo que entender que esa persona que hace el aseo es el aseo de la oficina. Si yo me tomo mi cafecito y me gusta tomar mi cafecito, yo lavo mi taza. Exacto. No que me lo lave la persona que hace el aseo. Cuando yo entro a un lugar, si hay un guardia de seguridad que me para y me pregunta el nombre y para dónde voy, el trabajo que tiene que hacer. Si yo no respeto eso, no puedo pedir después que me respeten a mí. Acordémonos de lo que vimos ahora en una imagen de televisión de un chileno ahí en Brasil, que uno no quisiera que nadie haga eso. Y lo digo perfectamente por el tema que estamos hablando. Nosotros no vamos a entender lo que es la inclusión si no somos capaces de incluir a
a seres humanos que tienen una condición que efectivamente no la buscaron, no la pidieron, no hay una irresponsabilidad propia de eso y que afecta no solo a la familia, sino que a la sociedad. No nos podemos declarar como raza humana cuando no tenemos humanidad en el tema. Y por eso sí me gusta estar presente. Creo que tenemos que explicarle a la ciudadanía qué es lo que hace el IPS, y yo efectivamente las puertas de nosotros están abiertas para atender a la ciudadanía, guiarla, orientarla en nuestro trabajo. Y dos, no puedo terminar sin felicitar nuevamente lo que tú haces, Denise. Muchas gracias. Por ti, a las mamás que están contigo ahí en la piscina, ¿cierto? Que ustedes me dicen que le ayuda el Instituto Nacional del Deporte, la CNB del Deporte, así que felicitarlos a ellos. Nosotros, y voy a cerrar con este aviso comercial, pero también es un reconocimiento. Tenemos en las distintas sucursales del IPS, no todas, pero en Valparaíso, por ejemplo, nosotros nuestro primer piso, en realidad el zócalo inferior, tenemos ahí 6 clubes de adulto mayor. Hay de baile, de terapia de gimnasia deportiva, tango, flamenco, cueca. Marcela Llanos, que me acompaña, es la profesora de cueca, voluntario. Con eso nosotros también estamos generando un vínculo de apoyo a la ciudadanía. Y me siento muy orgulloso, como te digo, de representar esa institución, y ojalá que la gente que nos escucha conozca un poquito más del IPS Chile Atiende, de lo humano, que cuando efectivamente lo atiende una persona, entiendan que hay una persona que también tiene familia, problemas, y tiene que estar sin pararse a veces, porque cuando tú tienes... la gente llega a la hora que le es cómoda. En el invierno, por supuesto, tempranito a las 8:30, poca la gente llega por el frío, pero entre 10:30, 11, hasta las 2 no hay una locura. respiro. No, es Así una locura, que un abrazo ¿cierto? a todos los funcionarios del IPS Chile Atiende de la región de Valparaíso y de cualquier parte del país. No, un abrazo. yo sí, porque yo hablo de la sucursal de Valparaíso, totales, Sí, pues. todos, de verdad. Charavilla, que es fan de... Yo, mi amiga, y de verdad, atienden muy bien, la verdad es que atienden muy bien cuando siempre está muy atochado de gente. Así que, y siempre tienen la mejor voluntad, así que un abrazo para ellos también. Y como le digo, muchas gracias por estar con nosotros, y le vamos a cobrar la palabra porque en otra oportunidad también va a estar acá con nosotros, acompañando seguramente a Loreto. Así que nada, bueno, chao. Muchas gracias. Este fue nuestro primer episodio de Autismo Sin Filtro, así que les mando un beso, espero que les haya gustado y vamos por nuestro próximo episodio.